Tangos chilenos, la música y su historia a través de sus intérpretes. La música que escuchamos es una zamacueca chilena cuya partitura está incluida en el libro Zamacuecas de papel, trabajo de investigación realizado por Laura Jordán, José Manuel Izquierdo y Rodrigo Torres en el año 2016. Esta adaptación e interpretación fue realizada por el joven bandoneonista porteño Felipe Chávez. Felipe Chávez inicia su formación musical en el folclore guiado por su profesora de música Miriam Godoy en secundaria, quien tenía un hermano cantante de tangos y que permitió el primer acercamiento de este músico al tango y al sonido del bandoneón. En este mismo periodo, Felipe se nutre de la música popular que rodea su entorno familiar y social. Yo escuchaba metal, rock, especialmente eso. Bueno, y la música escuchaba a mi papá, Los Prisioneros, a mi mamá le gusta Luis Miguel, Miguel Bosé, toda la música popular posible. Yo Vasconcelos también. Terminada su etapa escolar, decide iniciar sus estudios de licenciatura con mención en composición en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En su formación académica ocurre un hecho importante. En la cátedra de Historia de la Música impartida por su profesor Nelson Niño, Felipe es invitado como pianista en una presentación sobre tango en la que participan también Alejandro Gana, quien ya tenía conocimientos del bandoneón y realizaba trabajos de lutería en el instrumento. Yo empecé en 2013 a importar algunos instrumentos, principalmente acordeones y también un bandoneón. Tenía algunas diferencias con el bandoneón argentino, pero yo con ese instrumento empecé a aprender de forma autodidacta. Empiezo a tocar tango en el Quinteto Tanguedia. Felipe Chávez ingresó a ese grupo en el 2015 reemplazando a Cristian Aguilar en el piano. Yo ya tenía mi bandoneón argentino, entonces ese bandoneón pequeño lo usaba poco. Como el Felipe empieza a meterse muy intensamente en el tango ya desde ese tiempo, yo le comento que tengo este bandoneón pequeñito que igual sirve para aprender. Cuando ya se terminó ese grupo, en 2019, ahí él empezó ya mucho más intensamente con el bandoneón. Mantuvo ese bandoneón pequeñito harto tiempo. En dicha presentación sobre tango que realizaron los estudiantes, participa también el joven cantante porteño Tomás Santibáñez, o Tomacho, como dicen sus amigos, una de las voces de la cueca porteña en ese momento. Y yo ya tenía todo este recorrido de, quizás no en los dedos de tocar el bandoneón, pero sí en la mente tenía estructurado cómo lo iba a estudiar, cómo quería estudiarlo. Además, posterior a esto, ya había estudiado otra gran cantidad de instrumentos, sabía tocar clarinete, soy multiinstrumentista en ese sentido, entonces como que ya sé más o menos qué pasos seguir para conseguir una meta en el instrumento. Busqué métodos, me vi casi todos los documentales de bandoneón, los videos de Mafia, de Lawrence. Entonces cuando ya recibí el bandoneón a fin de año, como que ya en mi mente, entre comillas, sabía tocar el bandoneón. En una ocasión, Tomacho cantaría en una actividad organizada por la Milonga Queer en Valparaíso, pero se quedó sin músico acompañante, por lo que decide hablar con Felipe Chávez, ya que Tomacho sabía que este músico tocaba guitarra. Ante la invitación, Chávez acepta, pero propone ir con su bandoneón, que ya había empezado a estudiar de forma sistemática. Así, Tomacho y Chávez iniciarían desde entonces una complicidad en lo que se refiere al tango en la ciudad puerto. Y ahí fue mi primera vez que toqué en bandoneón en vivo y de ahí para adelante fue puro aprendizaje tocando en vivo y practicando semana a semana porque, claro, toqué con el Tomás en esa milonga, la Milonga Queer, y a la siguiente semana ya estábamos tocando con el Emanuel. Y a la parte que toqué por primera vez en vivo con el Tomás y después nos juntamos con el Emanuel, nació La Farola, que es como el que partió en ese tiempo y sigue ahora, seguimos con el mismo trío de tango, ahora es cuarteto incluso. Partí primero en el tango tradicional, obviamente, y lo primero que escuché fue Pero Lawrence. Traté de escuchar todo lo que tenía, esta como idea de un bandoneón un poco
de tocar abriendo y cerrando, ¿cachai? No tan desenfadado, quizás más en lo virtuoso. Y estuve así casi dos años pensando en eso. Y estudiaba variaciones, estudiaba escala. Una página se llamaba en ese tiempo Tango Cheat Music, parece, que la bajaron. Y hay un arreglo de Mederos, venía tinta roja. Y saqué todos los arreglos. Si bien parte su interés en el tango, Chávez vuelca su mirada hacia el repertorio local, iniciando una búsqueda de aquellas músicas que fueron el repertorio de las primeras 3 décadas del siglo XX. En esta búsqueda, conoce a 2 personas clave. Uno de ellos es Abel Gallardo, investigador, melómano y difusor del tango, específicamente de compositores chilenos. La otra persona que resultó ser central en las inquietudes de Felipe fue Rocío Acosta, violinista, investigadora sobre tangos chilenos y directora musical de la agrupación Maldito Tango. Y como que ellos me metieron a otro mundo del tango, también desde la investigación. Estar metido ahí en internet o ir a la biblioteca y buscar en los diarios y buscar esa historia que no está contada. Entonces, eso a mí me fascina cuando escuchaba, por ejemplo, metal, cuando recién partí en la música. No sé, pasaba días en el computador, tratando de escuchar todo lo que podía, buscando los años en qué partió, quién siguió después, quién fue el sucesor. Entonces me pasó lo mismo con la música, o sobre todo el tango chileno. Y ya fui madurando un poco en mis gustos musicales y terminándome cuenta que en verdad lo que me gusta a mí es la música chilena, o el folclore chileno. Y empecé a abordar el repertorio chileno en el bandoneón. Y eso me abrió una mirada completamente distinta porque lo mismo que le explico a todas las personas, generalmente me tocaron cueca a veces o alguna tonada. Y claro, el bandoneón está súper ligado al tango y quizás es el instrumento del tango y todos escuchan el bandoneón y dicen tango. Pero yo digo, primero hay que partir de que el bandoneón es un instrumento súper joven, tiene 100 años, quizás hace 50 años recién se terminó de construir el bandoneón, entonces es un instrumento súper joven como para decir que el bandoneón es el instrumento de un estilo. Entonces, claro, empecé a abordar música chilena, me empecé a meter a la Biblioteca Nacional, en los archivos digitales, empecé a bajarme las partituras de música chilena y empecé a tocar el bandoneón y me di cuenta que había un mundo súper rico de sonoridades que no están exploradas. Quizás así en el folclore argentino, de repente el chamamé tiene algunas cosas similares, pero ya en lo melódico, lo expresivo es muy distinto tocar música compuesta en Chile que música compuesta en Argentina. Toco en un grupo que se llama Tricromía, que es un grupo de improvisación experimental. Tenemos guitarra eléctrica, violín eléctrico, un baterista y yo toco bandoneón y lo conecto a sistemas electrónicos con 2 micrófonos, lo conecto a Ableton y le pongo efectos, sampleo el bandoneón y improvisamos ahí, es pura locura. Y lo demás, obviamente, claro, la cueca y folclore chileno. Y eso me ha aportado caleta, de hecho me recomiendan, escúchate esto, o ven a tocar conmigo, ven a la casa. El aprendizaje está ahí, como yo voy y aprendo. Dejamos aquí un tango de su autoría titulado El Araucano, tango que fue interpretado por la orquesta típica El Tropezón el año 2018, una de las orquestas en las que este músico porteño ha formado parte. Tangos chilenos. La música y su historia a través de sus intérpretes.